La integración de un recién graduado a una empresa es como una cita a ciegas. Es incierto saber cómo les irá, pero ¿cómo podemos hacer que esta primera experiencia sea exitosa para ambas partes? En Guatemala no se detiene, te contamos cómo podrían haber más casos de un primer empleo. Prestaciones, aguinaldo y vacaciones. ¿Qué podemos hacer para atraer a más jóvenes al mercado formal? No te puedes perder la entrevista que tendremos en Guatemala no se detiene. También entrevistamos a personajes destacados de Guatemala. Ellos nos contaron sus experiencias y anécdotas que vivieron en su primer trabajo. ¿Quieres saber qué le dijeron a Jimena? No te lo pierdas en nuestro micrófono abierto. Guatemala no se detiene. Estamos nuevamente en Guatemala no se detiene, una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala no se detiene. Mi nombre es Alberto Toro Bielma. Comenzamos. Guatemala no se detiene. Miren, poco se habla de que en nuestra vida hay momentos que nos llenan de expectativas y de mucho nerviosismo. Por ejemplo, como una cita a ciegas o nuestra primera entrevista laboral. En Guatemala encontrar un buen trabajo es difícil, sobre todo porque en la actualidad el mercado laboral ofrece menos plazas de las que se necesitan. En el otro lado de este escenario tenemos a las empresas que batallan por encontrar talento con habilidades cada vez más especializadas. En ambos ejemplos se necesita conectar con la información disponible, pero ¿cómo podemos hacer para que esta primera cita sea exitosa para ambas partes? Jimena Santiago y el equipo de Guatemala no se detiene nos muestran un mecanismo que sirve para que muchos de los recién graduados en Guatemala puedan tener una buena experiencia en su primer empleo. ¿Qué salió bien y qué mejoras se podrían dar desde las dos perspectivas? Estas y otras respuestas las tendremos a continuación en nuestro reportaje. Guatemala no se detiene. Es la primera vez que hago esto. Me pregunto, ¿cómo será? De todo, lo que más me preocupa es ¿qué impresión voy a dar? ¿Y si no me agrada? ¿Será lo que espero? ¿Será que nos vamos a llevar bien? ¿Seguirá interesada después de la primera cita? Imaginemos que la integración de un joven recién graduado a una empresa es como una cita a ciegas. En ese primer encuentro, las expectativas están en el aire. ¿Será la persona adecuada para la organización? ¿Tendrá las habilidades necesarias? Al igual que en una cita donde se evalúan desde los modales hasta el interés genuino en el otro. Las empresas observan cómo los jóvenes se adaptan, se comunican y demuestran su potencial. Pero, ¿cómo podemos hacer que esta primera cita sea exitosa para ambas partes? Aquí es donde entra en juego un programa para que los jóvenes puedan tener una buena experiencia obteniendo su primer empleo. Es importante que estas instituciones y el sector público en general pues se preocupe por establecer alianzas con sector privado, con las mismas instituciones públicas para generar este puente, ¿verdad?, entre la educación y el trabajo. Esto por un lado. Por otro lado, implementar habilidades, ¿verdad?, cómo nosotros les podemos enseñar a nuestros estudiantes desde el sector público, ¿verdad?, o cómo nosotros podemos desarrollarles estas habilidades que nos hacen tanta falta y que es importante para la inserción laboral de los jóvenes. En 2021, el Ministerio de Trabajo puso en marcha la beca Mi Primer Empleo, un programa que plantea que jóvenes entre 18 y 24 años logren su primera oportunidad laboral por un periodo de 4 meses. Sí, la promoción con las empresas es clave. Es importante resaltar que dependemos del perfil del tejido empresarial que esté ubicado en las regiones.
Pues, dependiendo qué cantidad de empresas se tiene en cada departamento, así van a ser las oportunidades y si es que el sector empresarial está dispuesto a dar las oportunidades a los jóvenes. Muchas organizaciones están buscando personal, pero requieren que tenga experiencia y claramente como vos lo mencionaste antes, al salir de la universidad o del colegio, ¿verdad? Los estudiantes no han tenido este primer contacto con otras fuentes de trabajo. Y esto se convierte en un obstáculo significativo para los recién graduados. En este año 2024 es la cuarta ocasión en la que lanzan el programa, con un promedio de 635 jóvenes al año. Sin embargo, en Guatemala se proyecta que este año se graduarán 156,000 jóvenes que se integrarán al mercado laboral. Un tema importantísimo es ver si estamos graduando N cantidad de estudiantes en distintas actividades, ¿por qué no encuentran empleo si hay empresas que no encuentran gente para trabajar? Lo que nos dice a grandes rasgos esta dinámica es que la oferta no está satisfaciendo la demanda y eso es porque necesitamos modernizar, ampliar y abrir la base de los cursos técnicos que son necesarios hoy por hoy que los jóvenes tomen. Entonces, para lograr que los jóvenes tengan un empleo, Nichols resalta puntos clave para evaluar este programa para mejorar su ejecución. Un tema es las becas, ¿verdad? Ahora es si los jóvenes permanecieron en el sector, o sea, siguieron manteniendo su trabajo o en dónde están. Que aquí hay otro tema que acabamos de hablar importante con una de las partes involucradas y es no solo abrir los espacios, sino en dónde los estamos abriendo. ¿Por qué? Tienen que ser espacios que se coloquen en el sector privado, en la empresa. Porque en el sector público no vamos a generar el impacto que queremos. Ahí estamos hablando de otro extremo, de generar puestos de trabajo por generarlos, ¿verdad? Aquí es para poder apoyar el desarrollo económico, que es el que perseguimos como país. Estos fueron los desafíos que tuvo Rafael Rodríguez cuando lideró el Ministerio de Trabajo. Primero el techo presupuestario, porque era gastar todo el presupuesto. Ahí teníamos un límite, digamos, porque se empezó con poco dinero. Segundo, la confianza en el programa, que sí se logró. Y tercero, pues, poder ampliar la base del programa. Si tanto la cita como el programa resultan exitosos, los jóvenes logran integrarse eficientemente al mundo laboral. Para las empresas, esto se traduce en la contratación de personal calificado, que puede adaptarse rápidamente y contribuir a los objetivos organizacionales. En nuestro ejemplo, después de las citas ciegas, sus dudas iniciales desaparecen y podría ser el inicio de una bonita historia de amor. Pero, para que se alcance este éxito, es necesario realizar evaluaciones y mejoras del programa. Todo se puede mejorar, ¿verdad? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Yo creería que lo que hay que hacer ahora es ver las empresas que han optado por beca Mi Primer Empleo para poder con ellas sentarnos a diagnosticar qué fue la experiencia que hubo y sobre todo con los jóvenes cómo fue la experiencia que tuvieron, porque habría que ver cómo está haciendo el proceso de los pagos que viene directamente del ministerio, ver cómo la parte administrativa que le decía más el marco regulatorio necesario para que se utilice este programa para el fin que estamos buscando, ¿verdad? Yo diría aumentar el presupuesto del programa, aumentar el proceso de promoción y capacitación a los microempresarios, que va de la mano. Hay muchos requisitos legales, fiscales, laborales para poder uno establecer su empresa en Guatemala. Y el tema de los contingencias laborales, los riesgos laborales, siempre es algo que genera de alguna forma cautela o precaución. Entonces, un proceso de capacitación en el cual se pueda lograr explicar que las contingencias legales van a estar absorbidas dentro del mismo programa. Entonces diría, más presupuesto, capacitación y promoción y mayor identificación, digamos, o más posibilidad de identificación a microempresarios, no solo en la ciudad, sino en todo el territorio
el territorio nacional. ¿Cuál es la posibilidad para que esto suceda desde el Ministerio de Trabajo? Sí, podríamos ver acciones a futuro, modificando y haciendo una propuesta del acuerdo ministerial para poder sumar a más jóvenes. Podría ser la edad, podría ser una que está enmarcado de 18 a 24 años. Entonces se tendría que analizar si podría ser conveniente ampliar ese rango para poder beneficiar, pero todo depende del presupuesto. Para lograr la inserción laboral de los jóvenes en Guatemala, es esencial mejorar la conexión entre la educación y el empleo, fomentando alianzas estratégicas entre el sector público y privado. Los programas como Beca Mi Primer Empleo, liderados por el Ministerio de Trabajo, deben ampliar su cobertura y ajustar sus requisitos para aumentar el alcance e impacto. Además, una evaluación constante del programa y un aumento presupuestario permitirá que más jóvenes accedan a su primera experiencia laboral para potenciar su desarrollo profesional. Y mucha atención porque ya que conocimos el programa Beca Mi Primer Empleo, te mostramos cómo registrarte y enviar la solicitud si tienes entre 18 y 24 años y no has tenido ningún trabajo formal. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, después de obtener la información, ellos buscarán plazas que se adapten a tus habilidades para que puedas aplicar. Es por eso que Luis Carlos nos preparó un paso a paso de cómo puedes enviar la solicitud en este mecanismo. Adelante, Luis Carlos. Gracias, Alberto. Estos son los pasos que deben seguir los interesados para aplicar a la beca. Primero, deberás ingresar a la plataforma del Ministerio de Trabajo. Luego debes ingresar donde dice usuarios. Después, ingresarás a la plataforma Tu Empleo en donde tienes que crear un usuario. Ahí deberás dar clic en el sector privado o público, dependiendo de tu elección. Al llenar el formulario, recuerda que donde dice experiencia laboral, no debes colocar nada. Cuando tengas listo tu usuario, puedes continuar adjuntando tu currículum vitae u hoja de vida. Para finalizar, debes dar guardar e inmediatamente se quedará guardada tu información. Después, los encargados del programa analizarán tu información y buscarán si te adecuas a las plazas que se encuentran disponibles. Regreso contigo, Alberto, para que nos sigas hablando de este interesante tema. Guatemala no se detiene. Gracias por la información, Luis Carlos. Ahora nos centramos en cómo podemos atraer más jóvenes al mercado formal, ya que en Guatemala la informalidad alcanza más del 70% de la población ocupada en edad de trabajar. Es por ello que en nuestro segmento Pregúntale al experto abordaremos los desafíos que enfrentan, así como las oportunidades que podemos crear para ellos. Adelante. Luis Linares, coordinador del área de estudios laborales y municipales de CIES, y esto es Pregúntale al experto. Pues hay una barrera que podríamos decir estructural, que es la de escasa oferta de empleo formal en Guatemala. Este año, según datos del Ministerio de Educación, se van a graduar 156,000 jóvenes de secundaria. A esto les tenemos que agregar los que dejan de estudiar al concluir el ciclo básico, que es una gran cantidad porque es la mitad de los que concluyen el ciclo básico pasan al ciclo diversificado, y además quienes por una u otra razón, especialmente los jóvenes que se encuentran en la condición de ni estudian ni trabajan, que son 1 de cada 4 jóvenes entre 15 y 29 años, en un momento determinado deciden o encuentran oportunidad de incorporarse a un trabajo. Entonces, esta oferta de trabajo es muy grande y la demanda es pequeña.
En los últimos años, el número de puestos de empleo formales que se creaban en Guatemala, según los datos de incremento de afiliación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, era alrededor de 35,000, en los últimos años fueron 80,000. Sin embargo, se queda corta ese número de puestos de trabajo con relación a la oferta de parte de quienes desean incorporarse al mercado de trabajo a estos segmentos que hemos mencionado. Esa es la barrera que podríamos decir estructural. Bueno, necesitamos en primer lugar que haya un proceso, un círculo virtuoso de desarrollo económico que permita a las empresas, que permita el crecimiento del parque empresarial y el crecimiento de las empresas en cuanto a su capacidad de absorber más mano de obra. Y esto pues tiene que ver con todos los obstáculos que tenemos en Guatemala para la inversión y el desarrollo económico, desde la infraestructura, la seguridad, el contrabando que afecta a muchos sectores de la actividad económica nacional. Entonces, una vez mejoradas las condiciones, el desarrollo de las actividades productivas, pues las empresas deben de sensibilizarse sobre la necesidad y la conveniencia para el mundo empresarial también de que en Guatemala alcancemos lo que ahora se conoce y está como el Objetivo de Desarrollo 8 de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el logro de un trabajo decente, que es un trabajo con derechos, con dignamente remunerado, con seguridad social y con diálogo social, y aparte de sensibilizarse de esta conveniencia, porque en la medida en que aumente los ingresos de la población, aumenta la demanda por parte del mercado interno, y esto pues facilita el desarrollo empresarial, que es una condición necesaria para el desarrollo empresarial. Y por otro lado, el sensibilizarse sobre la conveniencia también de eliminar prácticas discriminatorias que no tienen ningún sentido, pues la discriminación nunca tiene sentido, y en este caso menos, porque el discriminar, el excluir a determinados segmentos o a determinadas personas del mercado de trabajo, pues trae consecuencias negativas para la sociedad. A estas personas muchas veces no les queda más remedio que incorporarse a actividades ilícitas e incluso delictivas. Y las políticas se quedan en papel y los mandatos no lo cumplen las instituciones. Entonces lo que necesitamos es una acción decisiva, sistemática, con continuidad de parte del Estado y recursos, por supuesto, asignar recursos para atender la educación, la formación secundaria de la niñez y de la juventud guatemalteca, y las ofertas de formación profesional, de capacitación técnica que sean necesarias para facilitar proporcionar a los jóvenes las herramientas necesarias que les permitan insertarse favorablemente en el mercado de trabajo, tener lo que se denomina empleabilidad. Y un elemento importante que no mencioné al principio en cuanto a los obstáculos es la falta de formación en habilidades blandas, que es algo que las empresas ahora valoran mucho. Estas habilidades blandas no dan conocimiento de hacer algo, pero sí dan las facilidades, las capacidades para aprender. Porque ahora incluso con la innovación tecnológica no se trata muchas veces de saber hacer, sino que de saber aprender. Se viene hablando, y México, por ejemplo, ya está logrando bastante en este sentido, de lo que se llama el nearshoring, que es la deslocalización de actividades productivas
en países asiáticos principalmente para hacerlo en países más cercanos, y tomando en consideración y no poner todos los huevos en la misma canasta, como podríamos decir que hicieron los países desarrollados con relación a China, y que se vio lo negativo de esta tendencia que siguieron en las empresas multinacionales y empresas de los países desarrollados cuando se produjo el desabastecimiento con ocasión del COVID. Entonces, eso en Guatemala se ha aprovechado muy poco, porque vemos que el monto de la inversión extranjera directa en Guatemala sigue siendo sumamente bajo. O sea que no se están aprovechando esas oportunidades para la industria. Y lo otro, pues, está como los servicios que usted mencionaba, el comercio, los servicios, también la agricultura que vaya más que supere o que permita transitar a los pequeños agricultores de la infrasubsistencia y de la subsistencia a ser excedentarios y a ser agricultores comerciales. Y para esto pues se necesita la implementación de otra política que está también en el abandono, que es la política de desarrollo rural y los programas de apoyo a la agricultura campesina. Muchísimas gracias por acompañarnos y por aclarar cada una de nuestras dudas, que sé que compartimos con toda la audiencia joven que nos ve en esta oportunidad en Guatemala No Se Detiene. Y a usted que está detrás de ese televisor, quédese en la señal de Guatevisión, porque en breve regresamos con más de Guatemala No Se Detiene. Mi nombre es Ligia Chinchilla, coordinadora de la Mesa de Capital Humano de Guatemala No Se Detiene. ¿Qué es lo que hace falta para que más jóvenes puedan tener su primera experiencia de trabajo? Lo primero que necesitamos es empresarios con la disposición de dar una oportunidad a los chicos, recién graduados, especialmente aquellos que están saliendo del colegio en su diversificado. De esa cuenta es que creemos que los programas de pasantía que se están llevando a cabo en el país son una excelente oportunidad para que los empresarios dispuestos tengan la voluntad y las herramientas para que estos chicos puedan incorporarse al trabajo. Importante, hay muchos estudios en donde nos dicen que es buenísimo que los jóvenes puedan tener experiencia antes de empezar un empleo formal, pero ellos al salir de la universidad no encuentran estas oportunidades. Por ello, hacer pasantías al finalizar sus estudios formales o bien durante su carrera puede ser maravilloso para que ellos puedan incorporarse a las empresas y tener al menos 4 a 6 meses de experiencia en donde puedan dar cuenta de sus habilidades y sus competencias. ¿Recuerdas tu primer trabajo? Todos tenemos más de alguna historia que contar, y en Guatemala No Se Detiene te queremos compartir lo que nos revelaron algunos personajes destacados sobre sus experiencias y aventuras en sus primeros empleos. ¿Qué le contaron a Jimena? No te lo pierdas al volver de la pausa. Gracias por continuar en sintonía de Guatemala No Se Detienen. Y miren, el primer trabajo es difícil de olvidar. Al menos yo no olvido el mío y tampoco esa primera entrevista laboral y lo nervioso que estaba. Es por eso que el equipo de Guatemala No Se Detiene entrevistó a personajes destacados para que nos contaran su experiencia y alguna que otra aventura de su primer trabajo. Todos queremos saber qué le respondieron a Jimena, así que no esperemos más y veamos más a continuación en el siguiente Micrófono Abierto. Yo venía saliendo no le van a enseñar esto a mi esposa, por favor. Pero Beto, aquí venimos a hablar de trabajo, no de novias del pasado. Así que vayamos al grano. Contanos de tu primer trabajo.
Mi primer empleo ya siendo mayor de edad fue en un colegio. Recuerdo que un día mi mamá regresó de la iglesia y en el año 2000 y me dice, mira Beto, ya tienes trabajo, mañana vas a empezar. Y yo, ¿qué? No, si estoy estudiando en la universidad, en ese entonces estaba estudiando Derecho en la U. Y me jalaron de maestro de música, precisamente de maestro de música, porque yo tocaba en ese entonces en la iglesia y una persona que era directora de un colegio habló con mi mamá y mi mamá era mi manager en ese entonces. En ese colegio estuve 8 años de maestro de música. Después, pues gracias a Dios por el trabajo que realizamos, pues me contrataron ya de otro colegio más grande. Ahí estuve otros 2 años dando clases de maestro de música. De la música nos vamos al cine, ya que el cineasta guatemalteco Kenneth Müller nos platicó sobre su primera experiencia trabajando. Pues gracias a que hice el primer trabajo gratis a un artista, después me buscaron de la Ciudad de México para realizar una producción de un videoclip también, que también estuvo nominado en los premios Monitor Latino, me acuerdo yo, hace muchos años. Y fue una linda experiencia, porque al final era saber de que lo que hacías, porque es difícil vivir del arte, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pues he tenido la oportunidad de vivir de eso. Y pues llevo prácticamente 20 años de carrera cinematográfica y otros, 29 años a través del arte, porque soy pianista desde que tengo 10 años de edad, ¿verdad? Así que fue una grata experiencia. Creo que todos deberíamos de arriesgarnos siempre. Creo que es importante que valoremos lo que hacemos. Y porque lógicamente pues es tu tiempo, ¿no? Pero me encanta poder trabajar en algo que al final me apasiona muchísimo. De esta manera llegamos al fin de nuestro micrófono abierto. Regreso contigo al set principal. ¿Qué mecanismos de transparencia deben tener las becas que se gestionan desde el Estado? Una de las cosas que en Guatemala no se detiene, creemos, para mejorar la transparencia, es que haya una amplia convocatoria. Es que todo el mundo tenga la oportunidad de conocer en dónde están estas oportunidades y cuáles son los requisitos. Lo primero que se requiere es una amplia convocatoria. Segundo, tiene que haber una buena interfaz con el sector privado para saber cuáles son los puestos que más están requiriendo, cuáles son aquellos puestos de entrada que los jóvenes pueden utilizar para generar una carrera formal. Y esto el Ministerio de Trabajo tiene una amplia base de empleadores, pero necesitamos más empleadores que quieran conocer estos mecanismos que pueden facilitar con el pago del 51% de su salario durante 4 meses estas oportunidades. Importante, número 3, es que haya seguimiento, porque muchas veces los jóvenes entran a trabajar y tienen conocimientos, pero no necesariamente las habilidades para interactuar en un medio de trabajo. Importante entonces 3 cosas: amplia convocatoria, muchos más empresarios inscritos y dispuestos a dar esta oportunidad, y 3, que podamos tener un seguimiento para saber si este programa puede mejorar o se debe ampliar. Guatemala no se detiene.
Y antes de ir a la pausa, queremos invitarte para que escanees el código QR que aparece en tu pantalla. Ahí encontrarás todos los programas de Guatemala No Se Detiene. Accede y tendrás todo el contenido a tu alcance, desde reportajes, entrevistas y foros que solo los podrás encontrar en Guatemala No Se Detiene. Así que no te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. Lo duro de la experiencia es la forma que la adquirimos. Es por ello que tras conocer cómo fue el primer trabajo de algunos personajes destacados en Guatemala, también quisimos saber cómo fue tu primer empleo. Así que publicamos en nuestras redes sociales esta pregunta, en donde además te pedimos un consejo que te habría facilitado las cosas en tu primer empleo. Adelante, Jimena, ¿qué nos comentaron nuestros televidentes? Muchas gracias, Alberto. En nuestras redes sociales publicamos la pregunta: ¿cómo fue tu primer empleo y qué consejo te habría facilitado las cosas? En dicha publicación recibimos muchos comentarios que a continuación te compartiré. Comenzamos con el de María Isabel Castillo, quien nos cuenta que su primer trabajo fue de ir a dejar almuerzos a los 7 años. Estaba aprendiendo a escribir, pero se las ingeniaba para distinguir a cada cliente. A María Isabel le hubiera gustado tener una calculadora para hacer más fácil su trabajo. Alma Rudas Ordóñez comenta que su primer empleo lo tuvo en los años 80, cuando ella tenía 19 años, y fue en una radio en el interior de su país. A Alma le ayudó a tener este primer trabajo para fortalecer su carácter, ya que era muy insegura. El primer empleo de Horacio López fue de vendedor de repuestos de ollas de presión, licuadoras y reparación de radios con batería. Horacio nos cuenta que ganaba 15 quetzales al día, tenía 12 años y estudiaba por las noches. Bailen de León nos cuenta que su primer empleo fue de quebrar piedra, en donde ganaba 13 quetzales con 50 centavos a la quincena. Después se graduó de magisterio y con ello pudo formar su familia y tener su casa propia. Nos comenta que un estudio es la mejor herencia. Finalmente, don Luis Esquivel nos dice que su primer empleo fue trabajando como guardia de seguridad privada cuando tenía 18 años. Fue el único lugar en donde le dieron la oportunidad y también donde pudo seguir estudiando. Esquivel nos da el consejo a los jóvenes que no dejen de estudiar y se especialicen en algo para tener mejores oportunidades de empleo. Es así como llegamos al final de ¿Qué dice la audiencia? Les agradecemos a todos por sus comentarios y los instamos para que sigan comentando las preguntas que publicamos en nuestras redes sociales. Guatemala no se detiene. Bueno, y como si nada, estamos llegando al final de este interesante programa. Pero antes, queremos mostrarte un resumen de lo que vivimos en Guatemala No Se Detiene en un nuevo En Pocas Palabras. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. Aunque el programa Beca Mi Primer Empleo ha tenido un promedio de 635 jóvenes al año desde 2021 a 2024, es necesario extender su alcance y ajustarlo a las necesidades específicas del sector empresarial. Es clave evaluar el desempeño y los resultados del programa liderado por el Ministerio de Trabajo para obtener retroalimentación tanto de los empleadores como de los jóvenes para implementar mejoras efectivas. Importante mencionar que la colaboración entre el sector público y privado es esencial para ampliar las oportunidades de inserción laboral de los jóvenes. Finalmente, Luis Linares, coordinador del área de estudios laborales y municipales de ACIES, mencionó que el crecimiento económico es esencial para que más empresas puedan contratar a más jóvenes. No obstante, catalogó este crecimiento como lento, debido a que apenas supera el crecimiento de la población.
Llegó el momento de despedirnos, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión, en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Será hasta la próxima semana. Guatemala no se detiene.